Hola, buen día. Soy el doctor Edgar Jesús Tavares, soy médico residente de segundo grado de la especialidad de Imagenología Diagnóstica Terapéutica del Centro Médico Nacional La Raza, Hospital General Gaudencio González Garza. El día de hoy vamos a hacer una descripción y análisis de un caso clínico de un paciente masculino de 65 años de edad que se encuentra en protocolo de estudio por dolor en flanco derecho. Dentro del abordaje pues, de los estudios por imagen, iniciamos con un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, en el cual podemos observar un corte longitudinal del riñón derecho, donde sus bordes son regulares, parcialmente definidos en el área del polo superior. El parénquima es homogéneo, existe adecuada diferenciación entre la corteza y la médula, y la relación corteza-médula está conservada. El seno renal hiperecogénico sin dilatación del sistema pielocalicial. Hacia el polo superior del riñón derecho podemos observar hay una pobre interfase entre el polo superior y esta estructura adyacente, y observamos la relación con el lóbulo hepático izquierdo, que se encuentra conservada. Hacia la región del polo superior, en el espacio perirenal, podemos observar la presencia de una lesión de morfología ovoidea de bordes parcialmente definidos. Su ecogenicidad es heterogénea, predominantemente hiperecogénica, con áreas hipoecogénicas que predominan en su periferia. La interfase que guarda tanto con el riñón como con el hígado está conservada, pero el borde es poco nítido. Haciendo la caracterización de la lesión, pues su eje máximo mide 61 por 50 por 57 milímetros. La ecogenicidad francamente es heterogénea, un predominio hiperecogénico. En los bordes de la lesión existen áreas hipoecogénicas que tienen pobre interfase, al parecer con el lóbulo hepático izquierdo y con el polo superior del riñón derecho. Ante esta situación, pues nosotros tenemos que hacer la caracterización de la lesión, dado que estaríamos hablando de que como no existe, el riñón derecho no está embebido en la misma, podríamos pensar en una lesión primaria de glándula adrenal derecha. Por ello tendríamos que buscar el lado izquierdo la presencia del polo superior del riñón izquierdo y el vaso, observar que no exista alguna alteración a este nivel de alguna otra lesión, dado que pues podría ser una estructura que es una lesión bilateral. En esta imagen podemos observar en toda su expresión la lesión predominantemente hiperecogénica, las relaciones que guarda con el polo superior y con el lóbulo hepático izquierdo, y ante una situación de una lesión hiperecogénica en en el espacio retroperitoneal, en el perirenal, en topografía de glándula suprarrenal, tendríamos que buscar o teníamos que estar pensando en un mielolipoma suprarrenal, en un angiomiolipoma renal, en un lipoma o inclusive en un liposarcoma. Por ello es que se tiene que complementar el protocolo de estudio. El siguiente método a estudiar es una tomografía. La adquisición transversal es en fase simple. Podemos observar que a nivel del retroperitoneo, en el espacio perirenal adyacente al polo superior del riñón, podemos identificar las estructuras adyacentes, como lo es la crura, el lóbulo hepático derecho, y podemos observar una lesión de morfología ovoidea de bordes regulares bien definidos, su densidad predominantemente hipodensa, con áreas isodensas a tejidos blandos intercaladas en su interior, la cual no muestra ni calcificaciones ni sangrado, al menos en los planos estudiados. Si bien por el ultrasonido lo que buscamos es organodependencia y consistencia de la lesión, es decir, si es sólida, quística, mixta, y de qué órgano depende, por tomografía corroboramos esa información, más aparte podríamos determinar si existe la presencia de calcificaciones o de hemorragia. Estamos hablando de la fase simple. Esa es una reconstrucción coronal de una imagen de tomografía en fase simple, en la cual podemos observar las características de la lesión en el corte coronal. Es una lesión bilobulada de bordes definidos, con una cápsula hiperdensa periférica, con áreas isodensas a tejidos blandos en su interior, pero sin duda el contenido de la lesión es predominantemente graso. Es su contenido hipodenso que atenuaba con un hasta promedio de menos 60 unidades Hounsfield. Vemos cómo existe una adecuada interfase entre el borde del lóbulo hepático derecho. Vemos cómo desplaza en sentido caudal al riñón, y en específico al polo superior del riñón. Vemos que tiene una adecuada interfase con la crura,
Y en este corte más anterior de esta imagen de tomografía en reconstrucción coronal, podemos observar cómo comprime el polo superior del riñón, pero que guarda una adecuada interfase con la crura, con el hígado, con la grasa retroperitoneal adyacente y con el polo superior del riñón. Tras la administración de medio de contraste, estas lesiones se caracterizó por un pobre incremento de intensidad de señal. En donde hubo incremento de intensidad de señal fue solamente en las áreas isodensas a tejidos blandos. Debemos de tomar en cuenta que es una lesión hipodensa, francamente, su contenido es predominantemente graso con adecuada interfase, y que en la fase arterial el reforzamiento fue muy escaso, inclusive en el componente de tejidos blandos. En la fase portal, como podemos observar, el incremento de intensidad de señal fue significativo, pero únicamente en el área correspondiente a tejidos blandos. Posteriormente a esta caracterización de las lesiones, que podemos observar que no depende ni del riñón ni del hígado, que existe el signo del órgano fantasma, lo vemos la glándula suprarrenal derecha. Estamos hablando de una lesión primaria de adrenales. En este caso se realizó un protocolo de resonancia magnética. Tenemos dos imágenes de resonancia magnética en adquisición T2, donde podemos observar las características que ya habíamos determinado por los métodos previos. Y en este otro método, pues podemos observar que la intensidad de la lesión es heterogénea, con un predominio hiperintenso en T2, con áreas hipointensas intercaladas en su interior. Vemos cómo se observa una adecuada interfase entre la crura, el ilio hepático y el lóbulo hepático derecho. Esta es una adquisición coronal de una resonancia magnética potenciada en T2, donde podemos observar que el componente principal del órgano es hiperintenso. Las áreas hipointensas se caracterizan por estar en la periferia de la lesión y algunas otras en el interior de la lesión. Es una lesión que habla de su alto contenido lipídico. Y como muy bien existe componente lipídico, tenemos que nosotros reconocer que existen primordialmente dos tejidos grasos, el tejido graso pardo y el tejido graso blanco. Y esto habla de la localización y de la morfología histológica de la grasa. En función de esas características que nosotros vamos a determinar más adelante las características de esta lesión. Esa es una reconstrucción, es una adquisición coronal de resonancia magnética igual en T2, en un sentido más anterior, donde podemos observar la perfecta morfología interna de la lesión, en donde nos deja ver esas áreas hipointensas que se intercalan con áreas hiperintensas, pero el componente primordial es un componente lipídico. En esta imagen, en esta reconstrucción, perdón, en esta adquisición coronal un poco más anterior, podemos observar que el conducto colédoco se encuentra libre y que no tiene efecto de volumen de la lesión sobre el mismo. Estas dos imágenes de resonancia magnética es un T2 con supresión grasa. En esta imagen lo que nosotros buscamos es suprimir la grasa como tal, la grasa blanca. Podemos observar que ahora la lesión se comporta predominantemente hipointensa. Ya no es hiperintensa como en la adquisición anterior, donde la grasa se mostraba como grasa. En esta secuencia, lo que se busca es de que se elimine todo lo que es grasa blanca. Pues podemos observar como medida de control el tejido graso adiposo, que se comportaba hiperintenso en la secuencia de T2, y en el T2 con supresión grasa se comporta hipointenso, y adyacente a él es grasa blanca, está saturando la grasa blanca que se encuentra en la lesión, que es aparentemente dependiente de la glándula suprarrenal. Es una secuencia de pulsos T2 con supresión grasa, donde la lesión es heterogénea pero predominantemente hipointensa en relación a la grasa blanca que ha suprimido. En estas dos imágenes es una imagen de resonancia magnética ponderada en pulsos de T1 con administración de gadolinio, en donde podemos observar, y supresión grasa, y donde podemos observar cómo la estructura, ahora la lesión, se comporta
predominantemente hipointensa porque tiene la saturación grasa y está suprimiendo toda la grasa blanca. Y al solo se incrementa administrar el medio de contraste, van a haber incremento en la intensidad de señal de todas aquellas estructuras altamente vascularizadas. Podemos observar que sí existe incremento en la intensidad de señal, pero solamente en escasas áreas que son isointensas a tejido blando. El órgano de control pues es el hígado, que se muestra hiperintenso en esta lesión. En esa secuencia de pulsos en desfase hablamos de una estructura dentro de fase, donde el objetivo tanto del outphase y el inphase es demostrar que existe grasa parda o grasa mesentérica o grasa visceral, o el componente graso de las estructuras de los órganos, que son predominantemente en su periferia y en el ilio. En esta imagen, dentro de fase, podemos observar cómo la lesión se comporta heterogénea, predominantemente hiperintensa, con un componente hipointenso en su periferia. Hablamos aquí que no estamos suprimiendo la grasa blanca, y lo que nos deja ver es el alto contenido de grasa blanca en su interior de la lesión. En esta secuencia de fuera de fase, lo que observamos es que suprime toda aquella grasa visceral. Es conocida como la secuencia en tinta negra de la India, en donde las estructuras orgánicas tienen una pérdida de la intensidad de señal en todo lo que es la estructura grasa que la compone predominantemente en la periferia y en los ilios de los órganos. Y podemos observar cómo esta estructura sí tiene un componente de grasa parda, pero es un componente mínimo. Es una lesión que tiene un componente de grasa blanca, de grasa parda y de tejido blando, pero predominantemente grasa blanca. Entonces, con todos los componentes que hemos hablado y que hemos estudiado de esta lesión, tanto el componente no infiltrativo y que solamente tiene efecto de volumen, podemos observar que en este caso solamente fue del lado derecho, y es predominantemente que aparecen del lado derecho. Pueden ser bilaterales, pero la importancia aquí es el reforzamiento y el incremento de intensidad de señal tanto con la tomografía como por la resonancia magnética, y que pueden ser por lo regular de un promedio de 70 milímetros de diámetro, pero que se han reportado la presencia de lesiones gigantes. Estamos hablando que el diagnóstico radiológico de la lesión fue una lesión neoplástica predominantemente grasa retroperitoneal con epicentro en la glándula adrenal derecha, con un vector de crecimiento caudal y anterior de características benignas, y por imagenología se da el diagnóstico de un mielolipoma. Hablamos de que el mielolipoma tiene un componente tanto graso como de médula ósea. Esto habla de que esto da el porqué de las características de la lesión. No tenía incrementos de intensidad de señal importantes ni reforzamientos en la administración del yodo en la tomografía computada. Pues eso fue todo. Muchas gracias.